El representante médico integral. Este es un tema en verdad apasionante y que vamos a desarrollar en alrededor de 3 sesiones. Me presento. Yo soy Ricardo de la Fuente, autor de este libro, Manual del Representante Médico, que fue editado por Capelmex hacia 1999 y del cual se han hecho varias reimpresiones. Mi WhatsApp es el 55 26 53 42 42 y mi correo electrónico es ricardo.proyecta.escap@gmail.com. Por favor, si tú me envías una comunicación por estos medios, ten por seguro que estaré pendiente y responderé tus dudas, preguntas o consultas. Esta serie de presentaciones tiene varios objetivos. El primero de ellos es fomentar el autoconocimiento para aprovechar las fortalezas propias durante la entrevista médica promocional. Iremos viendo algunas características personales que se requieren para este trabajo y tú evaluarás si cuentas con ellas. Vamos a reforzar el conocimiento de las características de los médicos para lograr una relación más empática, en especial con los aspectos emotivos del trabajo del médico. Con frecuencia se asume que el médico es 100% racional. Bien, a lo largo de estas sesiones revisaremos también la emocionalidad del médico y que sin interferir muchas veces con la racionalidad, hay que darle una salida en beneficio tanto del médico como de ti mismo y de tu organización. Para realizar un trabajo adecuado como representante médico, hay que tener y luego aplicar amplios conocimientos médico-comerciales. Aquí hacemos una distinción. Con frecuencia se habla de conocimientos médicos científicos. Nosotros nos orientamos más a los conocimientos médico-comerciales. Esto es, tener un conocimiento básico de los aspectos médicos, sobre todo de los productos que manejas, pero también de los conocimientos comerciales que se requieren tanto de tus productos como de la técnica de ventas y también de las características de los médicos a los que tienes que entrevistar, y eso sí, desde un punto de vista comercial. Vamos a también tener una metodología de trabajo para que puedas lograr la relación personal con el médico y de esta forma el mayor impacto en la entrevista promocional. Vamos a plantear una metodología racional y emotiva para el trabajo promocional del representante médico, cuya aplicación incremente la productividad durante la entrevista promocional. Iniciamos con un tema que es apasionante y tiene que ver mucho con el conocimiento de tu persona. La asertividad es una condición muy importante para que desarrolles con seguridad tu trabajo. La asertividad es la aceptación y afirmación de tu personalidad, confianza en tus capacidades propias y también autoestima. Esto se logra a través del autoconocimiento, tanto de la parte racional, pero sobre todo como de la parte emotiva de tu persona, incluyendo tu forma de reacción. Para lograrlo, lo primero que debes aprender, y esto es vital, es que debes cuestionar tus principios de actuación. Después de cada entrevista, será muy importante que revises cómo estuvo tu comportamiento. Luego tenemos la situación de pensar que tú lo hiciste bien y que el que estuvo mal fue el médico. No necesariamente es así, aunque puede ser. Aquí lo que tienes que hacer es cuestionar tus principios de actuación sin cuestionar la autoestima personal. Esto es, tú vas a cometer
puedes cometer, de hecho, debes cometer errores, porque es la manera como se hace la experiencia. El primer conocimiento básico es saber cómo reaccionas, la profundidad y la rapidez de tu reacción. Y esto es de naturaleza emotiva, porque es una reacción biológica y depende de tu temperamento. Y este depende básicamente de tus genes, de lo que tienes en la sangre. Obviamente, cuando se desarrolla el carácter, vas poniéndole coto al temperamento, no para nulificarlo, sino para aprovecharlo. Porque una vez que tú tienes una reacción, después la razón va a reforzar o modificar el comportamiento. Cuando la razón es capaz de modificar tu comportamiento, ahí estás teniendo una gran acción asertiva porque eres capaz de reconocer tus errores. Cuidado con justificarte absolutamente todo. Hay formas básicas de comportamiento. La primera es la no asertiva, que se divide en agresiva y pasivo-agresiva, y la segunda es la asertiva. Cuando nos relacionamos con la conducta agresiva, lo primero que vemos es que la persona agresiva es obstinada. Siempre tiene algo que decir e incluso termina las frases de los demás. Hiperreacciona, busca conflictos y sobre todo está orgulloso de su conducta. Ve estas características. ¿No ves acaso que muchas de ellas se relacionan con el representante médico? A ti te pagan por entrevistar médicos, entonces tienes que ser persistente, que es otra forma de decir obstinado. Siempre tienes algo que decir. Para eso te pagan, para que mandes un mensaje promocional y este mensaje lo repitas frente a todos tus médicos. Hay que hiperreaccionar porque en este momento tú tienes una serie de actividades que tienes que cubrir todas ellas y siempre estás en esa hiperreacción. Obviamente no es tan sano buscar conflictos, pero es parte del temperamento del representante. El consejo es que limites esos conflictos. No obstante, algo importante es que te sientas orgulloso de quién eres. Mira, si tú ves lo que es la persona agresiva, esta persona agresiva tiene algunas características importantes. Es más adaptativo a las circunstancias. Cuando tú hablas de la persona pasivo-agresivo, vas a ver cómo es un perfil muy diferente. Es el chambista o burócrata. Siempre tiene algo que decir, pero después de los hechos. No expresa las emociones. Evita los conflictos, pero habla a las espaldas y en consecuencia, al no poder ser abierto, se termina conflictuando consigo mismo. Esta manera de comportarse que tenemos no menos del 30-40% de los que colaboramos en una organización, no es adaptativa. Al contrario de la conducta agresiva, ¿por qué crees que básicamente se asciende a las personas agresivas y a los pasivos agresivos se les deja un poquito para otras circunstancias? Pero si combinamos esta conducta agresiva y ya nos vamos al comportamiento asertivo, esto entonces funciona mucho mejor, porque aún con esas características que tiene la persona agresiva, ve, la persona asertiva sabe lo que desea y habla por sí mismo, expresa y acepta sus sentimientos, vive el aquí y el ahora. Esto es muy valioso. Cada que hagas una entrevista con un médico, concéntrate en ese médico. No estés pensando en el médico anterior ni en el médico siguiente. Vive el aquí y el ahora. Desarrolla la entrevista y concéntrate en el médico para darle la mejor atención posible y además le pidas la prescripción. Pero aunque no vivas, si no vives el aquí y el ahora,
ya no necesariamente vas a estar pleno en tu trabajo, pero hay algo importante, no reacciones impulsivamente. Primero tienes que evaluar la pauta de comportamiento. Una vez que lo defines, actúa. Y en ese actuar, actúa con autoaceptación. Tomaste una decisión. No hay un solo método que garantice que la toma de decisión es la mejor. Luego entonces acepta el desarrollo de la entrevista o de cualquier actividad, ¿sí? Porque la planeaste, no salió, está bien, no importa. Aquí lo importante es que revises después cómo fue y así puedas ir mejorando. La persona asertiva tiene derecho a decir no y a equivocarse. Maneja en forma adecuada la culpa. Y yo doy un consejo. Cambia la palabra culpabilidad por la palabra responsabilidad. No es lo mismo decir soy culpable de esto a decir soy responsable de esto. Y esto tiene que ver incluso con los propios límites, que es una palabra que debes desarrollar. Límites con el médico, límites con tu gerente de distrito, límites con tus compañeros y por Dios, límites en todos lados. Pero eso no debe ser contrario a la espontaneidad. Sé espontáneo. Las personas agresivas tenemos una gran posibilidad de ser espontáneos y disfrutar la vida, y eso incluso nos va a llevar a la situación de limitar la responsabilidad, la agresividad. Adáptate a las circunstancias y además piensa que la persona asertiva tiene una buena actitud y hace concordar los valores con sus actos. Recuerda que la autoaceptación es el sistema inmunológico de la conciencia, es tu mecanismo de defensa. Acéptate, sé un núcleo fuerte donde seas sólido, pero eso sí, teniendo la capacidad de reconocer tus errores. Para que tú tengas éxito, requieres generar confianza en todos. Confianza entre los ejecutivos de tu organización, entre los médicos, con el farmacéutico, con todo mundo. Mira, si diagramamos integridad versus capacidad, puedes pensar que las personas que tienen baja integridad y baja capacidad no desarrollan ninguna credibilidad. Las personas que tienen alta integridad pero tienen baja capacidad, les conocemos como buena gente, porque son desde el punto de vista confiables por su integridad, pero al mismo tiempo son no confiables por su baja capacidad. Cuando tú entras en una organización y eres una persona íntegra, posiblemente te sitúes en este cuadrante con alta integridad y baja capacidad, pero esa la vas a desarrollar muy rápidamente si tienes sobre todo una buena capacitación médico comercial. Por otro lado, las personas que tienen baja integridad y alta capacidad pueden convertirse en verdaderos manipuladores. A la postre, esto no genera confianza. Por último, solamente quienes son íntegros y son capaces van a desarrollar la confianza. Y el vínculo que tú desarrolles con el médico debe estar basado en la confianza. Por supuesto que él te debe tener, pero tú también debes confiar en el médico, lo cual tiene ciertas confusiones y ciertos conflictos. Pero de momento baste decir que de ti depende que el médico confíe en ti. Cuidado con la expresión palabra de representante, que es una expresión que se usa para decir que el representante se compromete con el médico, pero habitualmente no cubre sus compromisos. Mejor ten una palabra confiable.
Ahora bien, tienes que pensar que como representante médico tienes una dinámica muy compleja. Lo primero, que tienes factores de comportamiento individuales, uno de los cuales, y tiene que ver con la lámina anterior, son tus valores o principios personales. Una también vital es cuál es tu actitud hacia tu trabajo y hacia los médicos que entrevistas. Otra es tu personalidad y carácter. Conócete, que es una de las bases de la asertividad. Y lo otro, y que también tiene que ver con este autoconocimiento, es cómo manejas las emociones, en especial la frustración, puesto que la frustración es el principal sentimiento o emoción que enfrenta cualquier tipo de vendedor. ¿Por qué? Porque no sabes los resultados de tu entrevista. Te retiras del consultorio y el médico se comprometió a probar tu producto. ¿De verdad lo va a hacer? No puede ser que llegue la competencia antes y ya cambie el sentido de su compromiso o que se le olvide o que haya dicho que sí lo va a prescribir como un compromiso ya para poder despedirse de ti. Hay muchas situaciones. La única forma de hacerlo es teniendo la capacidad de manejar la frustración. Y para eso tienes que investigar si el médico que se comprometió a prescribirte lo está haciendo o no. Ahora bien, tienes que desarrollar un compromiso con la empresa. Pues de esta situación va a depender el manejo de las emociones. ¿Cómo es tu relación con la empresa, con los directivos, con el médico y su equipo, con otros especialistas? Si estás en el ambiente hospitalario, ¿cómo es tu relación, tu afecto hacia el hospital? Y otra es tu relación con los colegas. Esto es algo muy especial. El representante médico, más que tener relación con los compañeros de su organización, básicamente tiene relación con los colegas, esto es, con representantes médicos de otros laboratorios. Un consejo, ve más allá de la visita médica. Si has observado bien, esta es la primera vez que menciono la visita médica. Mi enfoque es diferente. Yo hablo de la entrevista médico promocional, la entrevista médica o simplemente la entrevista. La visita da una situación de tipo mecánico. Vas, dices una serie de aspectos y te retiras. La entrevista no, es el intercambio de información de dos personas y las dos deben terminar modificadas después de dicha entrevista. Esto es, el médico debe tener alguna modificación que te comprenda mejor, que conozca un poco el producto, que se comprometa a prescribirlo. Tú, por el contrario, debes terminar conociendo más al médico, cuál es su experiencia clínica, cuál es el tipo de pacientes, qué medicamentos o tipos de medicamentos prescribe, etcétera, etcétera. Es una dinámica que a veces no estamos conscientes de ella, pero que resulta verdaderamente trascendente, vital. Ahora, la dinámica del representante médico es muy compleja. Primero, tienes que estar bien capacitado. Segundo, no nada más eres vendedor, también eres administrador, administrador de tu zona, administrador de los recursos promocionales con que cuentas, tienes que planificar tu trabajo, tienes que reportarlo. Administración no solo es hacer reportes, pero los incluye, pero también tiene que ver con la planeación, incluso con la planeación, como vemos un poquito abajo a la derecha, de tu carrera. Adicionalmente, eres un colaborador de una organización. Eres colega de muchos representantes. El ser colega en este gremio es muy importante. Nos apoyamos,
nos respaldamos. Sí, somos competencia y en ese sentido somos durísimos. Sin embargo, nunca dejamos de vernos como gremio. Otra es que tú eres el enlace del médico con mercadotecnia, sobre todo si haces un buen trabajo. Relaciónate bien con los ejecutivos de mercadotecnia, comunícales acciones de la competencia, dales ideas. Esto no nada más es en beneficio de mercadotecnia, también es en beneficio tuyo, porque entonces van a notarte y puede ser que a la postre tengas un camino más adelante con esa área, ya sea que te incorpores a la misma o que también resultes un apoyo tan importante que ellos mismos te impulsen. Todo esto va a implicar que desarrolles tu posición y por favor, disfruta ese maravilloso trabajo. Laboralmente, la época más plena de mi vida fue cuando fui representante. Te pagan por visitar a los amigos. Tienes presión, pero esta no es tan dura. Si tú desarrollas un buen trabajo, los médicos te apoyan. ¿Qué significa te apoyan? Son recíprocos contigo y te prescriben los productos. Y entonces vas a obtener buenos resultados, un buen ingreso y la posibilidad de hacer y desarrollar un plan de carrera. La entrevista médica. Aquí vamos a tener un ejemplo. Desde antes de iniciar el trabajo de campo, ¿sí? Lo primero es que te integres a la empresa. Esto es, te contratan. Ya sea que un gerente de distrito o un ejecutivo te contacte en tu zona de trabajo, ya sea que lo hayas buscado a través de alguna red social, vas a tener que atravesar un proceso de reclutamiento y selección, el cual desarrolla la empresa, para que ya posteriormente te integres a la empresa, te den la bienvenida y sepas en qué empresa te contrataste. Y después viene la capacitación médico comercial y de los productos. Y esta es una etapa en donde vas a aprender muchísimo de los productos. Si es tu primer empresa farmacéutica, resulta fundamental que comprendas perfectamente las bases de la anatomía, la fisiología, algo de patología, las clases terapéuticas que tu empresa maneja y a partir de ahí estés siempre aprendiendo de tus compañeros de la competencia. Después, hay que dominar la técnica de ventas. Mira, como veremos a continuación, las técnicas de ventas son pero muy parecidas, pero muchas empresas le dan una orientación un tanto cuanto diferente, más bien con motivos de integración organizacional que hacerla algo diferente. Después, prepárate sobre la campaña. Mercadotecnia desarrolla campañas que tú vas a aplicar con el cuerpo médico. Prepárate sobre ellas, compréndelos de tal manera que ya en el campo puedas desarrollar la estrategia promocional adecuadamente con tus médicos. Después, ya una vez que sales a trabajar a campo, lo primero que tienes que hacer es planear la entrevista médica promocional. Uno, la planeación se hace con base a la guía promocional que tiene diversos nombres, que es un escrito que prepara el área de mercadotecnia, donde desarrolla los objetivos que tienes por médico, por especialidad con relación a los productos que desarrollas. Otros son los objetivos particulares. La guía promocional nada más te da los objetivos que tiene todo representante con todos los médicos, posiblemente ligados a la especialidad. Pero tú,
Conforme trabajas con los médicos, vas estableciendo objetivos particulares dependiendo de los comentarios de los médicos y de lo que ellos requieran. Por supuesto, muchas de estas situaciones se basan en la entrevista anterior. Un buen representante da continuidad a sus entrevistas. La entrevista actual es desarrollo de la entrevista anterior. Después, ¿cuáles son los materiales promocionales con que cuentas? ¿Para qué? Para que planifiques su uso. Otro es los compromisos establecidos con el médico. Acuérdate, para que tú pidas que el médico cumpla con sus compromisos, tú primero debes cumplir con los tuyos. Después, conoce los esquemas de tratamiento, hábitos de uso y hábitos prescriptivos del médico. Esto se da solamente después del diálogo en N entrevistas. O sea, una entrevista no es la historia, es un pedacito de la historia. La entrevista médica es una historia continua en la que vas evolucionando en todo esto. Otra importante es, conócete la afiliación que tengan a distintos laboratorios. Bueno, puede ser como medical speakers, pero hay veces que están afiliados sin ni siquiera tener ese tipo de actividades. Entonces, conoce cuáles son los laboratorios que prefiere, ¿sí? Y otra cosa también es que muchos médicos constituyen equipos de trabajo con médicos en el mismo consultorio, ya sean sus ayudantes o el personal de apoyo paramédico. Conócelos, de tal manera que tus objetivos estén bien analizados. El desarrollo de la entrevista, ya hasta aquí apenas vamos a establecer ese desarrollo. Lo primero, abres formalizando la relación. Ya después de eso, a través del diálogo, detectas sus necesidades. Pero aquí lo importante de detectar sus necesidades es que sean las necesidades de acuerdo con la experiencia clínica del médico. Ese factor es importantísimo. Dialoga sobre la experiencia clínica del médico. Una vez que ya detectaste las soluciones, ofrécele una solución con tus productos, pero a veces este sentido del ser es muy importante. En el momento que tú platicas con el médico sobre su experiencia clínica, él va a entender que tú tienes una relación empática y en ese momento ya estás siendo una solución para el médico. Después viene la detección de actitudes. ¿Cuáles son las actitudes del médico hacia tu propuesta? A veces esto se convierte en manejo de objeciones. Esa es una de las fases con más problemas. Mira, cuando uno hace un buen trabajo como representante, van a surgir las objeciones. Las objeciones no son un obstáculo, de hecho son lo contrario. Es un paso adecuado en la dirección de lograr la prescripción. Es más fácil que logres un buen cierre de ventas si el médico plantea una objeción que si no lo hace. Si al terminar te dice, sí, hombre, te lo voy a recetar, eso nos lo dicen muchas veces los médicos. Hay fases famosas. Me deberían mandar un cheque de tanto que se los prescribo. Y a la postre esto no es cierto. Pero verdaderamente cuando el médico te pone una objeción, es ahí cuando en realidad surge la posibilidad de un buen cierre de ventas. Lucha porque lleguen a ponerte una objeción y entonces al resolverla, tienes que estar del lado de él, no del lado ni de tu producto, ni del laboratorio, ni tuyo mismo. Tienes que estar del lado de él y eso lo va a detectar el médico y con frecuencia va a generar la prescripción, que obviamente tú se la tendrás que pedir.
Posteriormente, revisa la entrevista, analízala, cómo se desarrolló, cuál fue la actitud de él, cuál fue tu actitud. Los resultados que se obtuvieron hay que registrarlos y después tienes que anotar los seguimientos a los compromisos, que pueden ser de dos tipos: los compromisos tuyos y los compromisos del médico. Y es aquí donde te digo, cuidado con la expresión palabra del representante médico. La actitud es algo maravilloso. Si tú tienes una actitud positiva o negativa en el trabajo, esto se va a reflejar con el médico. Por supuesto, ello requiere vocación de servicio y diversas capacidades. Si tú no te automotivas, te vas a estancar, pero si te automotivas, tu actitud se va a reflejar en un trabajo integral. Y la actitud tiene una doble orientación. Tu actitud, por un lado, hacia el médico, pero también hacia la empresa. Entonces, el representante médico es el único ejecutivo que debe ser capaz de unir los objetivos de tu organización con los objetivos del cliente y todavía más con tus propios objetivos. Esto se va a reflejar en el desarrollo personal. Tú te vas a beneficiar primero al desarrollar un trabajo maravilloso y luego al lograr la receta. La organización, tu empresa, se va a beneficiar con la participación de mercados, utilidades y prestigio. El médico se beneficia al manejar los productos que requiere y el paciente también se beneficia al obtener los productos necesarios para su situación de salud. Y todo esto implica la realización profesional y como ser humano tuyo. Esto es, quien tiene una buena actitud va a ser más pleno en el trabajo, más responsable, más exitoso. En líneas que no son especializadas, el concepto de visita médica ha implicado la rutinización del representante médico. ¿Por qué? Porque no perciben un reto, ¿sí? Ni logran realizar entrevistas personalizadas en el que el diálogo surja de forma natural. A veces nos convertimos en repetidores de una argumentación cuando ni siquiera sabemos que esta argumentación sea lo que el médico está buscando. Pero déjame ponerte un contraste. En las líneas médicas especializadas, por ejemplo, las de oftalmología, las de oncología, las de cardiología, ellos sí logran la personalización de la entrevista, porque uno, tienen congruencia de los objetivos del especialista con los de su trabajo promocional. Y segundo, porque hay una relación personalizada en la que subyace una relación emocional que va más allá de la racionalidad y de los aspectos médicos comerciales. Yo recuerdo un gran amigo que era representante de oncología y me decía, a mí el médico sí me hace caso. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? Y él me decía algo que a la postre entendí que no era así, pero era la puerta de entrada. Él me decía, porque sé mucho de oncología. Ok, era una competencia entre oncólogos. Después entendí, el representante especializado va con el especialista y dialogan, y entonces el médico se siente comprendido y el representante también se siente más involucrado. Esa misma persona un día me dijo, tuve que hacer una visita a la ciudad de Morelia porque un médico me dijo, necesito, eso ya no se puede hacer en la actualidad por el tipo de producto, necesito que me mandes morfina, es más, tráemela tú. ¿Por qué esa urgencia? Dice, tengo una pacientita que ya está en la fase final y requiere la morfina
para poder despedirse de sus deudos. Ahí me quedó claro por qué era mejor comprendido ese representante, porque era un aliado, hablaba su idioma, lo comprendía, le llevaba el producto que necesitaba. Y como ese hay muchos ejemplos de líneas especializadas en los cuales el representante puede incluso llevar el producto, por supuesto, nunca medicamentos controlados, pero sí otro tipo de medicamentos. Yo recuerdo una empresa que maneja productos para derrames cerebrales, donde su contacto es tan intenso que están a disposición del médico. Cuando hay un evento cerebrovascular, les hablan y luego están allá. ¿Importa el conocimiento? No, importa la relación y sobre todo importa que el representante respalda al médico y éste se siente respaldado. Entonces, ciertamente, el representante no especializado puede lograr ese tipo de relación si logra ese nivel de empatía, si es capaz de hablar con sus médicos de la experiencia clínica de estos. La actitud es un estado de disposición mental, consecuencia de la experiencia, que influye en las respuestas que das en áreas específicas. Cuando uno desarrolla una actitud positiva, esto se vuelve estable y claro, puede modificarse con entrenamiento racional emotivo, pero la actitud depende de las actividades que desarrolles. En algunos aspectos puedes tener actitud positiva y en otros una actitud negativa. Las actitudes que necesita el representante médico son servicio al cliente. Estate del lado del cliente. Ve qué necesita. Estás ahí para atenderlo. Segundo, oriéntate a la salud. Acuérdate de el principio hipocrático por excelencia. Primum non nocere. O sea, lo primero es no dañar. Un aspecto importantísimo es la disciplina y el orden. Ve tus médicos de la cuota en el orden aproximado en el que está el plan. Puedes saltarte un poquito más, un poquito menos, pero ten disciplina después para anotarlo. Y algo importante es la escucha dinámica. Escúchalo, no buscando el argumento para resolver, sino primero para comprender lo que te tiene que decir. No lo escuches para luego meter tu producto. No. Primero ve sus necesidades. Escucha lo que te está diciendo. Y así son actitudes con las que tú vas a lograr un excelente desarrollo. Si tienes la orientación personal de servicio, no importa la labor que tú realices, siempre tu objetivo será dar la adecuada atención a los clientes. Esto va más allá de los aspectos de funcionalidad, esta es la promoción, por favor prescriba mi producto. No, eso es funcional. Mejor oriéntate a él. Médico, la vez pasada me estaba hablando de este paciente. ¿Cómo le fue con ese paciente? Fíjate qué hermoso. Te fuiste de esa entrevista con una referencia a la que después regresas. No importa el resultado con ese paciente. El médico estará notando que lo escuchas. Y tú dirás, pero si el resultado fue malo, no lo va a querer decir. Lo contrario es lo cierto. Los médicos no tienen a quién platicarle ese tipo de cosas. Por eso es tan importante hablar sobre la clínica. Si tiene confianza en ti y es capaz incluso de decirte que el paciente falleció, ya estás hablando de la emocionalidad. Te está poniendo aquí su corazón. ¿Ves? Entonces, el representante logra sus resultados
por la involucración hacia su área terapéutica en todos los niveles, no nada más teórica, no nada más medicamentosa, sino también de la clínica tal y como la maneja el médico. De esta manera, el representante, al involucrarse con el área terapéutica, por supuesto que se involucra con todo, con los diagnósticos, con los esquemas de tratamiento, con tus productos, con el farmacéutico y el mayorista, sobre todo con el médico, con quien va a compartir e intercambiar información de los conocimientos médicos comerciales, con el personal paramédico e incluso hacia dónde el trabajo está orientado, hacia el paciente. DX significa diagnóstico, PX significa paciente. Y esto tiene que ver con la promoción en el tiempo. Mira, anteriormente nos enfocábamos a ventas. Teníamos conocimientos técnicos, médico-comerciales, pero no tantos. Pero había gran emotividad porque manteníamos una relación personal y esto era retributivo emocionalmente. Posteriormente aquí cambiamos a la promoción. La experiencia en ventas no es tanta. Si nos orientamos a la racionalidad y hacia la despersonalización, más por parte del médico que ya tiene muchísimos representantes que lo entrevistan. Y aparece la frustración del representante ante la despersonalización. Es terrible cuando te ponen en una hilera a 10, 12 representantes y va pasando el médico y te da 3 segundos para que les des tus muestras. Y caemos en ese garlito. Eso es sumamente frustrante. Y ni antes ni ahora ha habido realmente un concepto de asesoría y tampoco se ha visto la entrevista médica promocional como una negociación. Entonces, la propuesta siempre será tener lo mejor de dos mundos. Tener un enfoque promocional con un control y manejo de los conocimientos médico-comerciales. Tener emotividad en el trabajo, con tu empresa, con los médicos, con los retos, con los pacientes, con el personal paramédico, con la recepcionista, con el farmacéutico, con todos. Esa relación personal te integra a tu trabajo y que sea retributivo emocionalmente, desarrollando a la vez la capacidad negociadora y la asesoría como un plus que en algún momento en las siguientes lecciones lo vamos a poder revisar. El Cámbrico fue una época en la que de repente empezaron a emerger nuevas formas de vida. Este es una analogía que tenemos a cómo la liberación de precios en la industria farmacéutica, allá por los 80s, permitió cambiar la estructura comercial de esta maravillosa industria. Y entonces aparecieron muchas fuerzas de ventas, dobles, triples, cuádruples o incluso más, que rompieron la continuidad del representante médico. Podías tener fuerzas de ventas pequeñas muy integradas, sí, claro. Después hubo hasta fuerzas de ventas de 1,200, 1,300 representantes. Se puede tener una fuerza de ventas de 1,300 personas plenamente involucradas. No. Después lo que hicieron las empresas muy sabiamente fue escindir sus fuerzas de ventas en fuerzas de ventas pequeñas. Y entonces, en lugar de tener una fuerza de ventas de 1,200 personas, empezaron a tener fuerzas de ventas para especialistas, una fuerza de ventas de cardiovasculares con 120 personas, otra puede ser para oncología de solamente 10, 12 representantes, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta escisión de las fuerzas de ventas, ya volvimos o fuimos capaces de tener nuevamente representantes más involucrados,
Pero esto ha quedado en una serie de experimentos. Porque además hubo otra cosa. El marketing se volvió mucho más complejo, mucho más elaborado y se alejó del representante. El viejo lobo de mar dio paso al representante convencional. ¿Por qué? Porque así fue la evolución. Así evolucionaron las empresas de la industria farmacéutica y es un trabajo hermoso, pero sin embargo, como también hay tantos representantes, no todos llegan con la plena convicción de lo que es ser un buen representante médico. Y entonces, la entrevista se volvió compleja, porque los médicos y farmacéuticos son atacados por muchas empresas. Competimos contra pacientes y contra clientes. Eso es, para que el representante llegue al médico, tiene que competir con pacientes. ¿Cuántas veces un paciente no se ha quejado de un representante? La entrevista se ha despersonalizado, además de que se ha vuelto sumamente técnica. Consecuencia, se ha rutinizado la entrevista. La dinámica del representante médica es intensa. Tienes que involucrar la relación con el jefe y con otros ejecutivos, el ambiente laboral, la afectividad con tus productos, el compromiso tuyo con la empresa, pero también el compromiso de la empresa contigo. Es muy fácil decir comprométete con la empresa y luego notar que la empresa no se compromete contigo. No obstante, si este es el caso, de todas maneras, tú comprométete con la empresa, ya tendrás una mejor oportunidad laboral, pero entrégate, no importa lo buena o mala que sea la empresa con la que trabajes, trabaja eficientemente y esto te llevará a crecer en tu carrera profesional y a tener un mejor paquete de prestaciones. Ya el representante médico que orienta su trabajo a la visita está confundiendo el fin con el medio. El fin no es la visita médica. La visita médica es el medio para lograr sus resultados. La cobertura de cuotas es una obligación, pero no te da nada más que cubrir una cuota. Cuidado con el rollo con base en la guía promocional. Mejor genera diálogo. Sí, tienes que desarrollar los formatos, plan de trabajo, fichero, itinerario, etcétera. Tienes que visitar mayoristas y farmacias. Lamentablemente es lo que hacemos, los visitamos, no los entrevistamos. La visita médica, en consecuencia, se ha convertido en un fin en lugar de ser el medio para lograr la prescripción. Por eso mismo, el representante promedio tiene poco sentido de cooperación y competencia, pues impera el objetivo principal y a veces casi único del trabajo, cubrir la cuota de visita promocional, y así se confunde el medio con el fin. Consecuencias, frustración, mecanicismo, indiferencia. Generar una imagen negativo, la separación de las gerencias con los representantes. Las consecuencias han sido muchas y muy negativas. Por eso el enfoque de esta sesión será hacia la entrevista promocional especializada. Y no vamos a revisar ya esta lámina, sino la vamos a dejar aquí. Te la muestro para que veas en qué va a consistir. Por favor, si te ha gustado esta presentación, regálanos un like. Bueno, espero habérmelo ganado.
suscríbete a nuestro canal y terminemos con algo que vimos casi al inicio cuando hablábamos de las diferentes fases de la entrevista. Hay tres que son importantísimas: planeación, desarrollo y revisión y seguimiento. La siguiente sesión la iniciaremos con esta lámina. Muchas gracias. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que estoy a tus órdenes con los datos que te puse al inicio de la presentación. Te recuerdo, yo soy Ricardo de la Fuente. Mi WhatsApp es el 55 26 53 42 42 y mi dirección de correo electrónico es ricardo.proyecta.scap, lo deletreo, SCAP, @gmail.com. Un verdadero placer.